Y ahora con ustedes el pastor Medardo Arrieta, del Centro de Enseñanza Piedras Vivas, la palabra revelada. Les habla su hermano y su amigo José Medardo Arrieta Martínez. En esta oportunidad quisiera hacer una introducción y hablar un poco acerca de la fiesta de Israel. Y vamos a tratar varios temas como lo es la Pascua, pan sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculo. Las primeras fiestas de la primavera era la Pascua, panes sin levadura y primicias. Y entre las fiestas de primavera y otoño estaba la de Pentecostés. Las otras tres se celebraban en otoño. Las fiestas de Israel, o podríamos decir, el viaje de Israel en Cristo hacia el fin último de Dios. Entonces, como información natural o general, quise decir, de este capítulo número 1 que vamos a hablar, la palabra traducida en nuestras Biblias como fiesta es en realidad la palabra hebrea Moed, M-O acento en la E-D. Y traducir Moed como fiesta puede ser engañoso, porque para muchos la palabra fiesta implica una buena comida, muchas veces acompañada de cierta celebración. Si bien es cierto, algunas de las fiestas involucran comida y celebración, la palabra Moed realmente significa lugar asignado, tiempo designado, reunión designada. Y el propósito de una Moed era que significara algo o que actuara como una señal. No creo que tengamos una palabra en español que transmita esta misma reunión, pero tal vez la palabra convocatoria o asamblea sean las que más transmiten el significado de esta palabra hebrea. El propósito de estas 7 asambleas anuales no era primordialmente comer o celebrar. La intención era dibujar un cuadro, representar la perspectiva de Dios, de su obra y de su propósito, y de representarla de una forma específica, en un momento específico y por una razón específica. En términos generales, yo diría que las fiestas representan la obra y el propósito del Señor en Cristo y nuestra inclusión en Él, en su obra y para su propósito, en todo lo que ello implica, pues. Debido a que las fiestas están intricadamente ligadas a la tierra y a la cosecha, y por lo tanto con cosas como plantar, cultivar, incremento, estaciones y finalmente cegar, parece claro que el Señor está demostrando un proceso, un orden, una meta, un incremento hacia un objetivo. En otras palabras, las fiestas comenzaban en alguna parte, van en una dirección particular y alcanzar un objetivo deliberado. No son solo 7 tipos de sombras al azar, hay un orden en ellas y el orden es importante. Ellas empiezan con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, representando en las primeras 3 fiestas, y estas primeras 3 fiestas representan la obra consumada de la salvación a través de la cruz de Cristo, y están
conectadas a la cebada, la primera siega de la cosecha anual de Israel. Más tarde, un pueblo corporativo es hecho partícipe de esta obra consumada. Ese pueblo era Israel. Israel es conformado por los judíos gentiles, pues. Ese Israel es bautizado en Cristo en la de Pentecostés y arrastrado a la de los tabernáculos, también llamada fiesta de la cosecha. Todo esto será discutido en detalle más adelante con los otros capítulos, pero por ahora es importante reconocer el orden deliberado que representa el viaje de Israel en Cristo hacia el fin último de Dios. Las fiestas comprendían una enorme parte del judaísmo del antiguo pacto, y la experiencia anual de esta fiesta, junto con sus correspondientes cosechas, eran aspectos fundamentales de la identidad personal, social y espiritual de cada judío. Jesús utilizó muchas veces el lenguaje de las fiestas en sus parábolas, y sus oyentes con toda seguridad reconocieron y comprendieron estas referencias. Por ejemplo, él relacionó su obra y propósito con una cosecha o incremento, comenzando con la cosecha de trigo. Mateo capítulo 13, versículo 30 dice: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermano, este versículo une la cosecha del trigo con una unión y un juicio al final de la era del antiguo pacto. Como dice Santiago, la generación apostólica fue primicia de sus criaturas. Una vez que nos familiarizamos un poco con las 7 fiestas, será interesante notar cuál a menudo aparece el lenguaje de fiesta, semilla, cosecha, segador, etc., a través de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento. Como en todos los tipos y sombras del antiguo pacto, la venida del Mesías trajo el cumplimiento y sustancia de cada una de las 7 fiestas. Jesús no seleccionaba al azar el idioma de las 7 fiestas cuando señalaba a las multitudes y les hablaba sus parábolas. Él reunió los cuadros que Dios había dado dentro de las fiestas de Israel y declaró ser el cumplimiento de todos ellos. Jesús le dijo ahí en Juan 4:34 al 38: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar los que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y de nuevo, aquí es posible perder el lenguaje de la fiesta. Existían 4 meses entre Pentecostés y la última fiesta en el último mes. Durante ese tiempo Israel recogía el incremento que le era dado por Dios. Aquí en Juan capítulo 4, Jesús se siembra a sí mismo, que es la palabra que salió de Dios, se siembra en los corazones de todos aquellos que le reciban. Los apóstoles serían los primeros en cosechar el incremento de Cristo en el nuevo Israel, y tanto el sembrador como los segadores se regocijarían juntos como uno. En versículos como estos podemos ver la realidad del proceso, la realidad del orden y meta que fue mencionada anteriormente.
Las fiestas no eran celebradas al azar, estaban intrincadamente ligadas a la temporada agrícola de Israel y por lo tanto representaban el viaje de Cristo de una semilla muerta a una cosecha de muchos miembros. Y creo que cada una de las fiestas tiene algún tipo de expresión o manifestación en la tierra que puede relacionarse con ella. Sin embargo, nunca debemos confundir la manifestación con el cumplimiento. La manifestación física siempre testifica o es testigo del cumplimiento, pero todo cumplimiento es Cristo. En Cristo y consecuentemente también obra en nosotros por Cristo. Dios nunca ha prometido o profetizado algo cuyo cumplimiento estuviera fuera de los límites de Cristo. En otras palabras, un evento natural o algo físico nunca podría contener la sustancia de lo que Dios ha testificado a través de sus tipos y sombras, promesas y profecías. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús y no algo externo a él. Por lo tanto, el verdadero cumplimiento de cada una de estas fiestas es una experiencia interna, espiritual y eterna de Cristo. Y no está ligada a eventos naturales, futuros o pasados, excepto para el propósito de manifestar o ilustrar. Para dar un ejemplo, mi hermano, vemos una gran manifestación de la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Este fue el día en el que Dios derramó el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Hubo señales, vientos, lenguas y fuego, y milagros, idiomas y sanidades que acompañaron este derramamiento. Pero ustedes no pueden decir que Pentecostés se cumplió en ese único día hace 2000 años. Pentecostés no es un evento que vino y se fue en el primer siglo. No está limitado en el tiempo. El cumplimiento de Pentecostés es una experiencia espiritual. Es eterna e interna de cada creyente. Tuvo manifestaciones naturales en aquel entonces y podía tener manifestaciones naturales hoy, pero el cumplimiento es el don atemporal del Espíritu de Dios que ahora vive y opera en el cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, la gran mayoría de los autores modernos que escriben acerca de la fiesta argumentan que el cumplimiento de las 7 fiestas se encuentra en eventos físicos. Y en casi todos los casos, que las últimas 3 todavía son eventos futuros. No me importaría si estos autores solo estuvieran describiendo una manifestación futura de las fiestas a través de eventos naturales. Si entendieran que el cumplimiento de ellas es espiritual, atemporal, en Cristo y como Cristo. La búsqueda del cumplimiento de la fiesta en eventos futuros implica que las realidades no están disponibles para los creyentes hoy. De una manera muy general, yo recurriría la fiesta de la siguiente manera. Las primeras 3 representan el fundamento. La 4ª establece la relación. Las últimas 3 representan el propósito o la consumación hacia el cual Dios lleva a la relación. Cada una de las fiestas está ligada a la cruz y a la experiencia del creyente de todo lo que Dios ha cumplido allí. Nunca dejamos ninguna de las fiestas atrás, más bien llegamos a conocer cada una de ellas en la persona de Cristo. Crecemos hacia el eterno propósito de Dios, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La fiesta de la Pascua, el pan sin levadura y los primeros frutos testifican de la objetiva, perfecta y consumada obra de Cristo a través de la muerte, sepultura y resurrección. Guardar la fiesta cuando Israel hace las cosas requeridas por el Señor en los tiempos señalados tiene que ver con la aceptación,
con la participación y experiencia del creyente de esta obra perfecta. Cristo completó cada una de estas fiestas, pero Israel, viejo y nuevo, participa de cada una de ellas. La fiesta de Pentecostés testifica de la inclusión de Israel en una relación de pacto con Dios. En Pentecostés, tanto judíos como gentiles, igualmente cargados de pecado, son traídos a la obra consumada y transformada en una ofrenda perfecta para el Señor. Esta fiesta apunta al eterno pacto que nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos llegado a conocer y a experimentar en Él. La fiesta de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos apuntan a una variedad de cuadros de la meta de Dios en y a través de Israel. Aquí vemos la culminación o el objetivo de la salvación hacia el que hemos sido llevados. Esta no es una escalera espiritual que escalamos. De hecho, todos empezamos recibiendo una obra perfecta y consumada de Dios en Cristo, pero la perfecta perspectiva de Dios de lo que Cristo ha llevado a cabo obra en nosotros y se convierte en nuestro viaje de fe en la medida que crecemos en la revelación de Cristo. Especialmente específicamente hablando, la fiesta de las trompetas trata con el llamado de Dios al alma, al vuelco solemne y el arrepentimiento que nos coloca en posición de conocerlo a Él y de permitir que la cruz haga su obra en nosotros. La fiesta del día de la expiación nos muestra nuestro acercamiento, nuestros accesos a Dios. Es el día en que no solo involucra acercarse a Dios, sino también una gran división o juicio que remueve toda carne y pecado de la vista de Dios y lleva a Israel al lugar santísimo. En el nuevo pacto, este viene a ser un día que amanece en nuestros corazones cuando atendemos al llamado de las trompetas del Señor. La meta final del Señor se puede ver en la fiesta de los tabernáculos, que habla de la morada definitiva de Dios, de una perfecta unión. Como dice el texto, y harán un tabernáculo, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esta fiesta dibuja un cuadro de nuestra experiencia de unión con Dios en Cristo. Y el texto dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. También es llamada la fiesta de las cosechas y habla de la verdadera cosecha o siega de Dios, donde el Señor reúne los frutos de su semilla, el incremento de lo que Él plantó. Las últimas tres fiestas, en el último mes, el número 7 habla de culminación y reposo. Esa fiesta no corresponde, no representan fechas en el tiempo o eventos históricos, sino la culminación de la salvación o la meta hacia donde estamos siendo llevados. Creo que los 4 meses entre Pentecostés y las últimas 3 fiestas representan 120 días. Es semejante a la experiencia del desierto. Es el tiempo donde decidimos seguir al Señor hacia su propósito o vagar en el desierto de nuestra propia imaginación y expectativa. El número 120 aparece en muchos otros contextos que probablemente apuntan a la experiencia de transición de la carne al espíritu, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. En los días de Noé, Dios dijo que Él toleraría la carne por 120 años más. Moisés dirigió a Israel hasta la edad de 120 años, pero no pudo entrar a la tierra. ¿Verdad? No estoy seguro acerca de la importancia del número 120. En todo caso, parece que estos 4 meses representan el viaje, la transición,
la escogencia del corazón de dejar atrás lo primero y caminar hacia el propósito de Dios. Los textos que leí, Éxodo 25, 25:8, Juan 14:20, Efesios 4:13. Esas son las citas que acabo de mencionar. Santiago 1:18 también lo mencioné en este primer capítulo, pues, de lo que es la fiesta de Israel. Vamos a hablar de la primera fiesta que celebraban, que era la fiesta de la Pascua. Tengo unos versículos claves aquí que quiero que usted anote, escriba ahí un cuaderno, tome nota, pues, y luego usted los lee con más detenimiento. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 51. Números capítulo 9, versículo 1 al 14. Deuteronomio 16, 1 al 7. Deuteronomio. Marcos capítulo 14, verso 12 al 26. Primero de Corintios 5, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27 al 29. Entonces, la Pascua es la primera fiesta de la primavera y da inicio en el día 14 del mes. En la mente de un judío del antiguo pacto, estas tres fiestas en el primer mes estaban agrupadas y a menudo se les llamaba colectivamente fiesta del pan sin levadura. Aunque la Pascua es descrita en las Escrituras como una fiesta propiamente separada, los evangélicos del primer siglo, o sea, lo que está escrito en los evangelios, algunas veces se refieren a ella como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua era una comida que se comía en el día 14 del mes de Abib o de Nisan y conmemoraba el evento real de la Pascua en Éxodo capítulo 12. En la primera Pascua, Israel fue colocado por Dios en la muerte del cordero. Se les dijo que mataran un cordero perfecto, que pintaran con sangre los dinteles de la puerta, que entraran en la casa cubierta de sangre y comieran por completo el cordero. Mientras Israel comía su propio juicio, pues, en el cordero, Egipto recibía su juicio fuera del cordero. Dios comienza su propósito con Israel en la Pascua, comienza su participación con ellos y ellos comienzan su experiencia de Él, comienzan el proceso. En la Pascua, la semilla solitaria de Dios es sembrada en la muerte con una gran expectativa de cosecha. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Esta fiesta era la base para el pacto, el fundamento para la relación que Dios estableció con su pueblo. Sin esta fiesta, Israel permanecía en su pecado, separado de Dios. Números 9:13 dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo,
por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. Tal hombre llevará su pecado. No llevar la ofrenda al Señor en el tiempo señalado era la versión en tipos y sombra de no relacionarse con Dios en su Hijo, o fallar en conocer a Cristo como la persona y lugar en quien uno podría relacionarse con Dios. No ofrecer esta ofrenda al Señor es como tratar de establecer una relación con Dios en Adán. Tal relación no existe. Sin la Pascua no hay Israel. Porque hasta que fueron bautizados en el Cordero, todos los que vivían en la tierra de Egipto estaban muertos en pecado y transgresión. Hermanos, necesitamos entender que Dios no tiene relación con el hombre fuera de los límites de su Hijo. Así como Israel dijo más de una vez, y se lo dijo Isaías a ellos: Dios nos ha dado a su Hijo como nuestro pacto, dijo Isaías, como nuestra relación con el Padre. Muchos cristianos hablan como si cada creyente tuviera una relación privada con Dios. Pero la verdad es mucho mejor que esto. La verdad es que Dios nos ha concedido entrada a la única y perfecta relación que Él tiene con Cristo. Llegamos a compartir la relación de Cristo con su Padre, o no tenemos al Padre ni al Hijo. Por lo tanto, cuando Israel comió el cordero sacrificado en la Pascua, entonces, y allí, en tipo y sombra, fueron bautizados en Cristo. Ellos ahora tenían una relación con Dios que nadie más en la tierra disfrutaba. Por lo tanto, a ningún extraño, ninguna semilla extranjera y circuncisa se le permitía comer de esta fiesta. Un extraño podía ser unido a Israel y disfrutar esta relación solo a través de la circuncisión. Un cuadro de la cruz, mediante la eliminación de la carne a través del derramamiento de sangre. Una vez circuncidado, el extraño podía comer el cordero pascual. Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. La sangre fue pintada en dinteles de las puertas solo el primer año, durante el evento real de la Pascua. Pero Israel tenía que guardar la fiesta cada año al recrear el simbolismo de Éxodo capítulo 12 que involucraba al cordero. Cada año mataba el cordero en el ocaso. Entraba un grupo suficientemente grande en una casa para comerse un cordero y se lo comían entero con el pan sin levadura y con hierbas amargas. Esta primera fiesta habla del juicio del mundo a través de la muerte de Cristo. De una u otra manera, todos aquellos que vivían en la tierra de Egipto murieron el día 14 del primer mes. Unos murieron en el cordero, otros murieron fuera del cordero, pero todos murieron. Una muerte era una muerte hacia resurrección y la otra una muerte hacia destrucción. Poco antes de la cruz, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso está en Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Después, describiendo esta misma realidad, Pablo escribe:
ahí en 2 de Corintios 5:14, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Todo hombre y mujer adámico fueron crucificados con Cristo, así se hayan percatado o no. El juicio de Dios a través de la cruz fue universal. Sin embargo, la resurrección que sigue a la muerte es solamente para aquellos que han nacido de nuevo, para los que reciben a Cristo por fe como su resurrección y como su vida. Por esa razón, usted podría decir que hay dos maneras distintas de recibir o experimentar la muerte de Cristo representada por la Pascua. Los que aceptan esta muerte como su propio juicio, que están de acuerdo con ella, participan de ella, comen de ella. A esto se les ha dado una nueva vida en la mañana, al amanecer de un nuevo día. Cuando un corazón está de acuerdo con el juicio de Dios, del pecado y de la muerte del hombre adámico, se le da a Cristo no solo como su muerte, sino también como su resurrección. Sin embargo, aquellos que rechazan esta muerte como su propio bien merecido juicio, nunca escaparán del hombre adámico, ni de la ley del pecado y de la muerte que reina en este hombre. Estos también son juzgados en la muerte del Cordero, pero al rechazar el regalo de la vida de Cristo, permanecen en Egipto, muertos y permanecen en muerte y pecado, separados del pacto de Dios. En varios cuadros claros, Israel tuvo que experimentar en sí mismo la muerte del Cordero. Toda la asamblea mató al Cordero en sí mismo o en el mismo momento. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Lo que significa una gran muerte corporativa. Después ellos pintaron con sangre alrededor de la puerta, ahí en el versículo 7. Entraron en la casa y comieron el Cordero en su totalidad, versículos 8 y 9. Debido a que ellos estaban participando de la muerte del Cordero, no podían salir hasta la mañana cuando hubieran terminado la comida, versículo 22. No podían salir de la casa del juicio hasta que Cristo hubiera empezado un nuevo día bajo una nueva luz. En la mañana, Egipto ya no los podía retener más. No se suponía que esta comida fuera una celebración o una fiesta sabrosa. Comer el Cordero era un cuadro de la participación en la muerte, no del disfrute de la deliciosa provisión de Dios. La comida no fue una experiencia placentera. Ellos tuvieron que comer la cabeza, los pies y sus pezuñas con pan sin levadura y hierbas amargas. De paso, Judas no terminó la cena de la Pascua cuando comió juntamente con Cristo la noche que lo traicionó. A diferencia de los otros discípulos, Judas salió ya de noche. Quizás por eso es llamado hijo de perdición o hijo de destrucción. Tal vez Judas representa al hombre adámico que rechaza al Cordero y cargar su propio juicio. A Judas se le ofreció una nueva vida en Cristo, pero rechazó el propósito para el cual nació. Jesús dijo: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24. Creo que Jesús no estaba hablando solo del hombre individual, Judas, sino también de lo que representaba Judas. Judas fue un hombre invitado a comer la Pascua con Cristo, a mojar con él en el plato. Marcos 14, 20 lo dice. Y encontrar vida en la luz de un nuevo día, pero tal como su padre Adán en el jardín, Judas rechazó y traicionó la vida que se le ofreció.
Dios no pasó por alto las cosas de Israel, indicándole que escapaban de la muerte y del juicio. Todo lo contrario. La sangre en la puerta indicaba que ellos ya estaban muertos y juzgados en el Cordero. Esto es extremadamente importante, mi hermano. Como muchos otros cuadros dados en el Antiguo Testamento, lo que estaba bajo la sangre representaba lo que ya había sido juzgado por Dios. La condición en la que ya no habían más condenación. Dios se relacionaba con su pueblo bajo esta cubierta, como aquellos en los que no quedaba nada más que juzgar. Se nos muestra esta misma realidad en el arco iris que apareció después del diluvio. En la historia de Noé vemos que el juicio de Dios se ejecutó perfectamente en el diluvio y que después les permitió a los que ahora viven cubiertos bajo ese arco iris que nunca más destruiría la tierra. El arco iris era la señal de que el juicio había pasado y que ahora él estaba en paz con su creación. Él dijo: cuando vea el arco iris en las nubes, me acordaré de mi juicio. De la misma manera, Dios manda al destructor a Egipto para ejecutar su juicio perfecto, pero haciendo eco de la declaración que hizo después del diluvio, dijo: y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlo. Israel fue juzgado en el Cordero, pero no fue destruido. Cuando Dios vio la sangre pintada sobre sus casas, reconoció que aquellos que moraban bajo esa cobertura ya habían muerto y que no había nada más que juzgar. En Éxodo podemos ver que la muerte del Cordero y el subsecuente Éxodo estableció una división o separación perfecta entre Egipto y Dios, juntamente con su pueblo. Una mayor perspectiva de esta división la vamos a discutir en la fiesta de los panes sin levadura. El juicio de Dios no terminó la existencia de Egipto, pero terminó por completo la relación de Israel con él. Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temas, está firme, y ve la salvación que ahora el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Literalmente, Israel nunca vio de nuevo a Egipto, literalmente, porque el juicio de Dios había sido perfecto y permanente. Sin embargo, al no experimentar el juicio en sus corazones, los israelitas todavía se veían a sí mismos como ciudadanos egipcios. Y por tal razón, muchas veces añoraron volver a la tierra de pecado y muerte que les era tan familiar. Casi toda la primera generación vivió con temor a la muerte, ciega e internamente esclava de sus enemigos ya derrotados. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, ellos habían sido crucificados a Egipto y Egipto había sido crucificado a ellos. Israel había sido liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Desde el punto de vista de Dios, ellos dejaron Egipto una vez que entraron en la muerte de Cristo, o sea, en la puerta cubierta con sangre, en aquella primera noche. Naturalmente hablando, ellos salieron la mañana siguiente y cruzaron el Mar Rojo 3 días después. Pero desde el punto de vista de Dios, Israel fue separado de Egipto la misma noche en que fueron bautizados en la muerte del Cordero. Note cómo el Señor describe esta realidad cuando habla con Moisés en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 al 6, que dice, versículo 1, vamos a leer el 1 y luego pasamos al 6. No vamos a leer todos los 6 versículos. Dice: porque en el mes de Abib te sacó
el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y dice el 6, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificará la Pascua por la tarde a la puesta del sol y a la hora que saliste de Egipto. Así que comer el cordero implica un éxodo inmediato. Y Dios se encargó de ilustrar, haciendo que todo Israel comiera el cordero vestido para un viaje. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Vamos allá. Dice, y lo comeréis, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Una de las cosas más importantes que necesitamos entender acerca de la Pascua es que desde la perspectiva de Dios, comer el cordero y dejar Egipto es la misma realidad. Por ende, cuando Israel aún estaba comiendo, Faraón, siempre un cuadro de Satanás, del rey del pecado, muerte y esclavitud, le gritó a Moisés, le dijo, salid en medio del pueblo vosotros y los hijos de Israel. Ya le voy a dar la cita donde están esos, se las voy a dictar más adelante. Dice, y entonces, ya no teniendo más que ver con esa tierra o con ese rey, fue como si Israel hubiese sido proyectado o vomitado de Egipto. Hermano, cada aspecto del evento de la Pascua y de la fiesta conmemorativa anual encuentra su cumplimiento en la persona y obra de Cristo. El cumplimiento de la Pascua es tanto la obra objetiva consumada por Cristo al cargar la muerte y juicio del hombre adámico, así como la experiencia interna en cada creyente en la medida que guardamos la fiesta, la experiencia subjetiva de todo lo que está muerto, de todo lo que esta muerte implica, mi hermano. Y anote estas citas: Colosenses 1:13 y Éxodo 12:31. Muchos cristianos no comprenden que Jesús fue literalmente crucificado el mismo día de la Pascua. Dice, después de comer el cordero pascual con sus discípulos, ¿verdad? El día judío iniciaba en la tarde con la puesta del sol y terminaba la siguiente tarde a la misma hora. Así que Cristo comió la comida de la Pascua con sus discípulos después del atardecer. Cuando la Pascua estaba apenas comenzando, él fue traicionado, ¿verdad? Y arrestado aquella noche, llevado ante Pilato en la mañana y crucificado en la tarde. Todo esto se llevó a cabo en el día de la Pascua, el día 14 del primer mes. Mateo 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya hemos visto que conforme se acerca ese día, Jesús declaró que su cruz era el juicio del hombre adámico y dijo, ahora es el juicio de este mundo. Pero tal y como vimos con Israel y Egipto, para algunos este juicio sería una muerte hacia vida y para otros una muerte para destrucción. Yo creo que con esta realidad en mente, Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Juan el Bautista habló de estas dos mismas opciones. El que recibe a Cristo pasa de muerte a vida, pero el que no lo cree, el que no cree en Él, permanece en Egipto bajo la ira de Dios. Sí, Señor. Juan 3:36 dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dejó muy claro que su muerte en la Pascua era el cumplimiento de la fiesta y el inicio del verdadero y eterno pacto con Dios. Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24 dice: y mientras comían la Pascua, ¿verdad? O sea, la Pascua, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: toma, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos, y le dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Incluso antes de la noche de la Pascua, Jesús había enseñado claramente que comer el cordero, comer la carne y beber la sangre era la única manera de hacer el éxodo de la muerte a la vida. Juan 6, 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y dice el 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y así, con el cumplimiento de la Pascua, pues Dios inicia su verdadero y eterno propósito con el Israel espiritual. La cruz es el comienzo y la participación de Dios con ellos y de la experiencia de ellos con Dios. Por medio de la cruz, Dios plantó su única y perfecta semilla en la tierra con la gran expectativa de una cosecha resucitada de muchos miembros. Con esto en mente, consideremos los siguientes versículos. Juan capítulo 12, versículo 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mateo 13, 3 y versículo 8. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. El versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Por último, a través de la cruz de Cristo, Dios ha cumplido la gran división o separación que vimos que tomó lugar en Éxodo capítulo 12 hasta el capítulo 14. Ha establecido una frontera eterna entre lo primero y lo segundo, entre Egipto y Israel, entre Adán y Cristo, entre la muerte y la vida. Aquellos que comen el cordero son literalmente transformados en un ámbito y de un hombre e introducidos a otro. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Efesios 2:5 al 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Gálatas 6:14 dice, para terminar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la Pascua, mi hermano. Esa es la Pascua que debemos celebrar y que todos celebramos, ¿verdad? Comimos del cordero y ni siquiera nos dimos cuenta de lo que pasó. Pero nosotros queremos seguir en lo natural. Queremos seguir ofreciendo Pascua, o le hemos puesto Santa Cena, y entonces compramos una botellita de refresco de uva o de vino, y entonces empezamos a servirnos y a comer con galleta o con pan, y entonces esa es la cena.
Pero no, ojalá pudiéramos experimentar internamente la verdadera Pascua. Ojalá nos hubiésemos dado cuenta lo que sucedió, el juicio que trajo la Pascua cuando nacimos de nuevo. Mi hermano, le envío un abrazo y un saludo maravilloso, grande. Bendiciones, mi hermano. Le habló su hermano y su amigo José Medardo Arrieta Martínez. Un abrazo a la distancia. Este fue el pastor Medardo Arrieta en La Palabra Revelada. La invitación es para el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde, cuando volveremos a ustedes. Feliz tarde, bendiciones.